anda? Bien. ¿Todo tranquilo? Bárbaro, sí. Mire, ahí está la cámara, es toda suya para que explique todo, pero explíquelo en forma básica, para que entendamos En forma todo, básica. ¿ok? Entre ayer y hoy hubo dos casos importantes que vale la pena destacar. En principio hubo una audiencia a las 10:30 de hora argentina, en la cual lo que se buscaba es una suerte de avance en una negociación, en una conciliación, para que la Argentina pudiera avanzar en una suerte de pago a los fondos buitres y dejar Que no sin hay más efecto, remedio que pagar, ¿eh? No y hay dejar más sin remedio. efecto un default, digamos, Sí. ¿no? La Argentina ha demostrado, digamos, interés en pagar, pero tiene un problema, ¿no? Que si, digamos, afronta el pago con los fondos buitres, con los 1.330 millones de dólares que le reclaman los fondos buitres, también pueden sumarse a este reclamo aquellos que ya ingresaron al canje de deuda, digamos, a los dos canjes de deuda que tiene Argentina. Bueno, hubo dos casos que son importantes. Hubo, en primer lugar, la audiencia esta, en la cual una periodista participó de alguna forma y fue testigo presencial de lo que ocurrió ahí. Vamos a ver qué ocurrió en ese sentido. Y hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se expresó también en un sentido, porque hay un fallo de la Corte Suprema Argentina que rechazó una demanda de los fondos buitres y que de alguna forma se ocultó o no se publicitó como correspondía por parte de la Corte Suprema Argentina. Entonces vamos a ver las declaraciones de Capitanich de hoy, si le parece. La verdad es que nosotros no nos podemos hacer eco de versiones de diarios o de voceros calificados o no calificados respecto a las manifestaciones del juez Griesa. Pero realmente el juez debe impartir justicia. Y la justicia significa de trato entre las partes. Cuando un juez promueve tamaña parcialidad, entonces no es equitativo. Usted vio que había una periodista mexicana, Silvina Sterin-Pencil, que expuso con meridiana claridad la enorme parcialidad del juez. Entonces, creo que si la justicia es equilibrio, en definitiva, el juez Griesa promueve profundamente el desequilibrio. Y eso no es justicia. Bueno, a ver, uno puede estar en desacuerdo con el fallo, pero la verdad que tarde o temprano vamos a tener que cumplir, ¿o no? Sí, pero acá Capitanich se refiere a algo en particular, que es a la supuesta, digamos, falta de ecuanimidad del juez Tomás Griesa. Hubo una periodista que fue testigo presencial, que fue Silvina, se llama Silvina, acá tengo el nombre porque es bastante, Sterin-Pencil, sí, que es una periodista mexicana que fue testigo presencial de esta audiencia, donde estaban, repito, ¿no? Por un lado, el representante de los fondos buitres y el representante del buffet argentino en Estados Unidos, ¿no? Que son norteamericanos, pero representan a todos nosotros. Que representan a los argentinos, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que vio la periodista? La periodista esencialmente lo que dijo: a Griesa lo noté muy nervioso, estaba de muy mal humor. Es decir, caminaba, iba y volvía permanentemente y decía, lo que se notó fue una parcialidad a favor de los fondos buitres. Es decir, que siempre estaba pendiente. Eso lo dijo una colega a través de declaraciones que se conocieron en otros medios de comunicación. Lo cual puede ser tranquilamente cierto lo que ella percibió, pero acordémonos que acá el fallo de Griesa después fue avalado por decisiones de la Cámara y la Corte Suprema tampoco quiso intervenir, con lo cual no es solo Griesa, ¿no? Más allá de que uno puede sentir que Griesa tiene una animosidad en contra de la Argentina, ¿no? El fallo fue avalado por las otras instancias de apelación, a donde fuimos apelando, lógicamente. Lo que pasa es que hay que entender cómo es la justicia anglosajona. La justicia anglosajona, en general, suele sentar jurisprudencia. Claro, no se guía por leyes, sino por precedentes. Exactamente, es decir, que en la justicia anglosajona un fallo tiene casi el carácter de una ley. Exactamente. Por eso es muy probable que la Cámara, como usted dice, le haya dado la razón y la Corte Suprema haya ratificado. No, pero eso en caso que queda fijo, no, porque si no siempre el juez tendría la razón, ¿me entendés? Pero bueno, no importa, es una discusión jurídica. Bueno, es una discusión jurídica, pero vamos a escuchar a ver qué dijo la periodista. Vamos a escuchar a ver qué dijo la periodista. Vale. Bueno, este es un juez veterano, de los más mayores. Estaba, ya les digo, de mal humor y mi primera impresión fue
alineación total con los representantes de los holdouts. Pero también iba y venía, ¿no? Cuando parecía que ya había sintonía perfecta entre él, el juez, y el abogado de los holdouts, el señor Cohen, después decía, bueno, porque la Argentina está constantemente violando los términos de las sentencias y de los veredictos anteriores, y el juez se despachaba con una pregunta, pero ¿en qué sentido lo dice? Puede ser más explicativo, o sea que iba y venía, pero en general la conclusión es que, si hay que decir, digamos, el juez no estaba en el medio, estaba definitivamente del lado de los fondos buitre. Bueno, lo que está planteando de alguna forma la periodista es lo que decíamos nosotros, ¿no? Que no hubo equidad en el tratamiento entre unos y otros. Esto ha ocurrido históricamente, por lo menos durante los últimos años, con el juez Tomás Griesa, ¿no? Es decir, siempre ha habido una perspectiva con una mirada crítica hacia la Argentina, porque la Argentina tiene otro planteo y además porque se considera de alguna manera que, digamos, la justicia norteamericana, la justicia estadounidense, siempre está por arriba del resto, digamos, ¿no? También hay una cuestión ahí, ¿no?, que es muy importante tomar en consideración. Tanto es así que hoy se conoció, hoy se dio a conocer que hay un fallo de la Corte Suprema local de marzo de este año, en el cual lo que hace es rechazar, digamos, un reclamo del fondo buitre Clair Corporation. Aquí estamos, vamos a ver las placas que las tenemos acá. Bueno, Capitanich lo primero que hace es cuestionar a la Corte Suprema local. ¿Por qué cuestiona a la Corte Suprema local? Porque dice que este fallo no se publicitó lo suficiente. Y es un fallo de marzo de este año contra los fondos buitres. Pero los fallos son públicos. Particularmente no, pero no se publicitó, dice que no se hizo público lo suficiente y que de alguna forma se ocultó de alguna manera. Eso es lo que plantea Capitanich. Le demandaban al Estado, estamos hablando del fondo buitre Clair Corporation, que le demandaba al Estado argentino 7,5 millones, es decir, 7,5 millones de dólares, basándose en un fallo del juez Griesa. Es decir, dijo, nosotros tenemos el fallo de Tomás Griesa, queremos que la Argentina nos pague 7,5 millones de dólares, y la Corte Suprema, basándose en un dictamen de la procuradora Gil Carbó, Alejandra Gil Carbó, le dijo que no, rechazó. Ya había sido rechazado en primera instancia, había sido rechazado en segunda instancia, si lo había rechazado la Cámara en lo contencioso administrativa, y la Corte de alguna forma lo que hizo fue ratificar lo de las dos instancias anteriores. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué se rechaza este fallo de Griesa a favor de este fondo buitre? Porque lo que se dice es, con este fallo lo que va a ocurrir es que se va a poner en duda la reestructuración de la deuda argentina y se va a interrumpir de alguna forma la negociación que hay con los que ingresaron al canje, se puede obstruir. Entonces, por un lado eso. Por otro lado dijo, hay una serie de normas legales argentinas, hay una serie de requisitos que se tienen que respetar y que en este fallo en puntual no se respetaron. Bien. Y particularmente el que no lo respetó fue el juez Tomás Griesa, que no respetó los lineamientos tradicionales de la Argentina. Gracias, Mariano. No, gracias. Muy amable.